Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos un día más junto con la congregación Cristo el Buen Pastor para tener un tiempo de comunión con Dios, con el pueblo de Dios, con su iglesia amada. Y bueno, cómo no agradecer al Señor esta oportunidad que nos da a cada uno de los que formamos parte de la semana en la cual compartimos un mensaje de la Biblia. Y bueno, uno como siempre les dice, más que agradecido a Dios esta posibilidad que Él me permite, a lo mismo que el pastor y los líderes que están de acuerdo con que uno esté colaborando para acercarles el mensaje de Dios. Y como venimos viendo, estamos estudiando el libro de Nehemías. El martes pasado eh, he dado una palabra de aliento para la congregación, para los hermanos que están en batalla. Y bueno, vamos a estar retomando nuevamente nuestro estudio de Nehemías. Hemos visto hasta ahora 5 clases porque hemos empezado con el capítulo 8 y bueno, empezamos luego del 1 en adelante. Y en el capítulo 8 hice énfasis en lo que es exaltar la palabra de Dios. Y luego, bueno, el capítulo 1 nos fue narrando cómo Nehemías tiene interés hacia el pueblo de Dios, hacia los asuntos de Dios, y cómo ese varón se preparó en oración, en ayuno, dispuso su vida al servicio del Señor. Y luego, en el capítulo 2 cómo él, siendo copero del rey, pide permiso justamente para hacer a un lado por un tiempo su tarea como copero del rey y ocuparse de la reedificación de los muros. En el capítulo 3 hemos visto que él repartió el trabajo, sería la característica del líder es eso, no es una persona que es exclusiva, sino que trata de contagiar al pueblo de Dios para llevar a cabo la extensión de su reino. Después hemos visto en el capítulo 4 que empieza en la oposición. Y bueno, Nehemías vuelve a recordarle al pueblo que el Señor estaba con ellos, y los planta en guardia sin descuidar también del trabajo. Y bueno, hoy vamos a estar viendo otra parte también de esta historia y que es justamente cuando se presentan no los problemas externos, los enemigos de afuera, sino internos, cuando el enemigo se levanta de entre nosotros, en la misma congregación, por así decirlo, sería en el mismo pueblo. Y bueno, ¿cuál es la respuesta justamente que Nehemías nos da para ejemplo a nosotros en este tiempo? Vamos a estar orando antes de abordar con el estudio. Bendito Dios, Padre de Gloria, te damos gracias por este tiempo de comunión. Dispón nuestro corazón, Señor, para que podamos atesorar tu enseñanza. Danos oídos para oír, Señor, ojos para contemplar tu hermosura. Dios mío, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Exalta tu nombre, Señor. Ayúdanos a amarte, a volvernos, Señor, de todo corazón hacia ti, Señor, y procurar cumplir, Señor, con el propósito para el cual tú nos diseñaste, que es glorificarte y gozar de ti, Señor, por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista, Señor, que nuestro gran propósito es admirarte, conocerte y disfrutar de tu persona, Dios mío. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, aún los nuevos, Señor, que se estén añadiendo en el día de hoy. Padre, te ruego que tu salvación sea notoria en medio de estos tiempos. Y a ti, y solo a ti, Señor, siempre es el imperio y la potestad por todos los siglos. Amén. Bueno, hermanos, para el que no me conoce, si es nuevo, mi nombre es Cristian, mi esposa es Liliana, que ella también en las semanas comparte para los jóvenes una palabra también de edificación. Y bueno, pasemos a lo que nos respecta, ¿no?
El capítulo 5 de Nehemías dice así: Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, porque había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos granos para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para obtener grano durante la hambruna. Había otros que decían: hemos tomado dinero prestado para el tributo del rey y eso sobre nuestros campos y viñedos. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, sus hijos como nuestros hijos, y he aquí que vamos sujetando a servidumbre a nuestros hijos y a nuestras hijas, y hay hijas nuestras ya esclavizadas sin que nosotros podamos rescatarlas, puesto que nuestros campos y nuestras viñas ya son de otros. Cuando escuché su clamor y esas palabras, me indigné en gran manera, y mi corazón se turbó dentro de mí, y reprendí a los principales y a los prefectos, y les dije: ¿vosotros cobráis usura a cada uno a su hermano? Y convoqué a una gran asamblea contra ellos, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que tuvieron que venderse a los gentiles, y vosotros ¿venderéis a vuestros hermanos después de ser rescatados por nosotros? Y ellos callaron porque no hallaron respuesta. Y agregué: no es bueno lo que hacéis. ¿No deberíais andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de nuestros enemigos los gentiles? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Renunciemos ahora a esta usura. Os ruego que les devolváis hoy sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renunciad a la usura que les demandáis por el dinero, por el grano, por el vino nuevo y por el aceite. Entonces respondieron: lo devolveremos y no le requeriremos más. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a este asunto. Y sacudí mi regazo y dije: así sacuda Elohim de su casa y de su beneficio a todo aquel que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y vaciado. Y toda la congregación respondió: amén. Y alabaron a Yahvé. El pueblo hizo conforme a este asunto. Además, desde el tiempo en que fui designado gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, esto es 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y aunque los gobernadores que fueron antes de mí subyugaban al pueblo y les cobraban más de 40 siclos de plata por el pan y por el vino, y aún sus criados oprimían al pueblo, yo no lo hice a causa del temor de Dios. En cambio, tomé parte en la obra de este muro y no adquirí campo alguno, y todos mis criados han estado reunidos para la obra. Además de los judíos y de los prefectos, había en mi mesa 150 hombres, sin contar los que venían a nosotros de los países vecinos. Y lo que se preparaban para un solo día era un buey y 6 ovejas escogidas, y también me preparaban aves, y una vez cada 10 días toda clase de vinos. A pesar de todo esto, nunca exigí el pan del gobernador, porque el trabajo era pesado para este pueblo. Acuérdate de mí para bien, oh Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Bueno, antes de abordar a explicar el pasaje, voy a mandar un saludo grande al pastor Gabriel Encina, al pastor de la congregación a la cual pertenezco, Ismael Sánchez, a cada uno de los obreros de Cristo el Buen Pastor, Claudia, su esposo, a la familia Álvarez, a Karina,
Y bueno, a cada uno de los que se conectan, a cada uno del pueblo, a Lisi, a todos aquellos que están en comunión con la iglesia, que entienden de que esto no es un tiempito que no sirve de nada, sino que esto es hacer iglesia. Se ha establecido un horario, se ha establecido los días para que sigamos en comunión. No podemos estar físicamente, pero estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito, con un mismo fin, que es glorificar a Dios. Amén. Bien. Bueno, empezamos entonces. Dice así el pasaje, empezando. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y acá empieza un problema gravísimo. Sería, acá ya no tenía conflictos externos el pueblo, sino que ya el conflicto era interno. Se habían levantado justamente enemigos dentro del mismo pueblo, como pasa hoy en día también en nuestros días en la iglesia. Entonces, se levantaron justamente y dice el segundo versículo, porque había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos granos para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para obtener grano durante la hambruna. Había otros que decían, hemos tomado dinero prestado para el tributo del rey y eso sobre nuestros campos y viñedos. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, sus hijos como nuestros hijos, y aquí que vamos sujetando a servidumbre a nuestros hijos y a nuestras hijas, y a hijas nuestras ya esclavizadas sin que nosotros podamos rescatarla, puesto que nuestros campos y nuestras viñas ya son de otros. Para poder entender esto, había pasado algo. Muchos se habían comprometido a la obra del Señor, muchos judíos, aquellos también que eran de los pueblos cercanos a la reedificación justamente de Jerusalén, y bueno, habían abandonado sus trabajos para llevar a cabo la obra. Entonces algunos habían dejado de lado la siembra, el cuidado del ganado, y todo eso produjo una escasez económica, una debacle en cuanto a la vida capital de esa nación. Y siempre el pueblo, cuando estaba sujeto a servidumbre, ya que predominaba el imperio persa, se debía de pagar tributos. Y bueno, todo eso afectaba, ya que ellos no estaban produciendo, sino que bueno, ellos estaban trabajando para la obra del Señor, y había llegado un tiempo justamente en el cual Dios permite este tipo de pruebas. Pero bueno, aquí es cuando el enemigo se levanta, ya los mismos hermanos, los mismos del pueblo, aquellas personas que no tienen un corazón realmente dado hacia la gloria de Dios, hacia honrar a Dios, empezaron a tomar provecho de este asunto y empezaron a cobrar usura, sería impuesto con ganancias excedidas. Y Dios había determinado por medio de Moisés que eso estaba explícitamente, no era apto, explícitamente eso no debía de pasar. En el libro tercero de Moisés, o conocido como el libro de Levíticos, en el capítulo 25, versículos 35 y 37 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Era no saques provecho del asunto. Cuando tu hermano esté necesitado, como el mandamiento que nos dio el Señor Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así vas a poder amar a Dios por sobre todas las cosas, ya que amar no es solo de palabra, sino que es de hecho también.
Entonces muchas veces nos encontramos justamente en circunstancias, en situaciones cuando se comprometen a la obra del Señor, hermanos ponen todo de sí, ponen todo su empeño y vienen tiempos difíciles. Y acá es cuando el pueblo de Dios debe de compadecerse justamente de su pueblo y no cometer el error justamente que pasó acá con estas personas que se transformaron en los verdugos justamente de su propio pueblo. Entonces, como he dicho el martes pasado, eh, el Antiguo Testamento nos narra y fue dejado justamente como un testimonio para que nosotros podamos observar hacia estas maravillas en las cuales Dios obró y ver que siempre se repiten los mismos eventos, sucesos, como dice en Eclesiastés. No es que nosotros estamos pasando algo diferente de lo que haya pasado, sino que siempre pasa lo mismo y esto es testimonio para que nosotros confiemos en Dios. Entonces, ¿qué hace el líder en este caso? En el versículo 6, Nehemías dice, cuando escuché su clamor y esas palabras, me indigné en gran manera. Entonces, Nehemías responde, Nehemías le afecta lo que el pueblo estaba pasando. Y nosotros no podemos hacer la vista gorda, nosotros no podemos hacer que no pasa nada cuando nos enteramos que el pueblo de Dios está en una situación difícil y nosotros debemos de ponernos junto a ellos y sobrellevar las cargas los unos de los otros porque es lo que el Señor nos ha dado como ejemplo y es lo que el Señor nos exige. Sería nosotros cuando iniciamos el camino de la fe, no es que Dios nos sugiere cosas, sino que Dios nos demanda cosas en las cuales nosotros, si realmente creemos que Él es Dios, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, la llevaremos por obra. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro propósito en esta vida es glorificar a Dios, es manifestar todo lo que podamos del carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Entonces, seguimos en el versículo 7, dice, y mi corazón se turbó dentro de mí, y reprendí a los principales y a los prefectos, y le dije, vosotros cobráis usura cada uno a su hermano, y convoqué a una gran asamblea. Fíjese justamente la actitud que tiene Nehemías, que es la actitud que debemos de tener como personas maduras en la fe. A nosotros no tiene que turbar, no tiene que contristar justamente las situaciones cuando dentro del mismo ministerio se levantan personas para dividir o personas para sacar ventaja justamente de las situaciones que pueden presentarse y debemos de tomar como Nehemías este ejemplo o como el Señor hizo, sea que nuestro corazón se indigne y confrontar al hermano, confrontar justamente a la persona que está llevando a cabo algo que está mal. Pero ¿cómo se hace esto? ¿No? Nosotros acá tenemos un ejemplo y Jesús lo profundiza un poco más en su enseñanza. Acá dice, y convoqué una gran asamblea contra ellos. Primero va Nehemías, se presenta, le dice, con que ustedes están cobrando a sus propios hermanos usura, ustedes están sacando provecho, ustedes están fulminando justamente al hermano y Isaías les advierte justamente del mal. Pero ¿qué hace también Nehemías? Nehemías era conocedor de la palabra, Nehemías era conocedor de la ley. Entonces él va justamente a lo que en el libro quinto de Moisés o de Deuteronomio nos enseña, algo que Dios había justamente determinado y enseñado por medio de Moisés al pueblo de Dios. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, justamente Nehemías toma parte de esa enseñanza y él convoca una gran asamblea. Sería, él no fue a buscar 2 o 3 testigos, él hizo una gran asamblea y expuso y llevó el caso justamente a los mismos del pueblo. Entonces,
¿Qué hace Nehemías una vez que convoca la gran asamblea? Sigue, dice, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que tuvieron que venderse a los gentiles, y vosotros venderéis a vuestros hermanos después de ser rescatados por nosotros. Y ellos callaron porque no hallaron respuesta. Fíjese que cuando Nehemías va a reprender al hermano, no va a reprender como hacían los fariseos, sería no ejemplificando justamente o dando testimonio con su vida de que ellos estaban cometiendo una falta. O sea, Nehemías no era una persona hipócrita, sino que era una persona que era celosa de las cosas de Dios, era una persona que anhelaba justamente la gloria y la honra de Dios. Y bueno, y él con autoridad se presenta, convoca a la asamblea y confronta a los hermanos. Y dice, y agregué, no es bueno lo que hacéis. Ya Nehemías le remarca, o sea, no es bueno lo que están haciendo. No deberían andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de nuestros enemigos, los gentiles. O sea, Nehemías estaba diciendo, sería estas cosas no pueden pasar dentro del pueblo. Para enemigos justamente ya están los gentiles, están aquellos que están en contra de Dios. Entonces Nehemías le reprocha. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías va apelando a diferentes cosas. Primeramente, apela a la conciencia, que es lo que leímos en el versículo 7, cuando le dice, vosotros cobráis usura a cada uno a su hermano. O sea, le está justamente exponiendo lo que ellos están haciendo mal. Después también sería apela hacia el amor, cuando le dice justamente de que él había rescatado a muchos gentiles que en el cautiverio de Babilonia se habían vendido como esclavos. Entonces él pagó el precio de rescate para que sean libres. También apela a lo moral, cuando le dice que lo que estaban haciendo era equivocado, apela a la teología, cuando le recuerda al pueblo que debe de andar en el temor del Señor, apela también a las escrituras, porque bueno, justamente para hablar del temor del Señor debe de hablarle de las escrituras, y el pueblo judío entendía que era el temor del Señor. Por ahí no lo ponía en práctica, pero ellos sabían muy bien lo que significaba eso. Apeló al testimonio, dando ejemplos justamente de lo que él hacía, y apeló a la experiencia. Acá en el versículo 10 dice, también yo, mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, renunciemos ahora a esta usura. Fíjese que Nehemías sería, cuando va a reprocharle al hermano, sería, él no fue como una persona que lo único que quiso es ir a sacar la paja del ojo ajeno y él tenía una viga. No, todo lo contrario. Nehemías había mostrado un buen testimonio delante del pueblo, él había prestado dinero, era gobernador de Judá, él había sido por el rey Artajerjes declarado como el gobernador de Judá, y además, bueno, el rey le había dado justamente a él para que lleve riquezas. Él estuvo sirviendo al rey, sería Nehemías una persona que estaba paga, que estaba muy bien económicamente, y él gozaba de las provisiones que también el rey Artajerjes le brindaba. Entonces, Nehemías no era una persona que había sacado provecho de la situación, sino que él de lo suyo dio, y aparte teniendo una posición de autoridad, no sacó provecho ni de eso tampoco, sino que él mismo se hizo servidor, así como nuestro Señor Jesús, sería él siendo Dios mismo, él vino a lavar los pies de sus discípulos. Él siendo Dios, no se escatimó a sí mismo como Dios, sino que se hizo servidor de todos. Y acá tenemos un ejemplo justamente de Nehemías en cuanto a esto es una sombra de lo que Cristo haría. Entonces, Jesucristo no es que Él nos da justamente de sus riquezas en gloria y nos cobra a nosotros con usura, sino que todo lo contrario, Él nos da de gracia. Él nos da de gracia, Él no nos pide nada a cambio, sino solamente debemos de obedecer y debemos de caminar
en el temor de Dios. Y bueno, Nehemías había apelado justamente a la experiencia y ahora iba a apelar al compromiso. Entonces, fíjese que él se incluye y dice, renunciemos ahora a esta usura, a este robo, porque era un robo lo que estaban haciendo. Y dice en el versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas, renunciad a la usura que le demandáis por el dinero, por el grano, por el vino nuevo y por el aceite. Entonces respondieron, le devolveremos y no le requeriremos más. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a este asunto. Y bueno, vamos hasta ahí. Entonces sería Nehemías justamente compromete al pueblo a que tenga una actitud diferente, a que no solo se arrepientan de palabra, sino que se arrepientan genuinamente devolviendo lo que ellos habían ganado deshonestamente, lo que habían robado del pueblo. Entonces, Nehemías le pide justamente a estos que habían obrado mal de que se arrepientan de eso, que ellos realmente puedan devolver lo que habían sacado del pueblo. ¿Y qué pasaba con este pueblo? Ellos tenían una ley en la cual en Levíticos 25, 27 lo leemos, que es el jubileo. Pero ¿qué pasaba con el jubileo? Sería durante cada 7 años ellos podían ser libres de la esclavitud, aquellos que se vendían de esclavos, y cada 50 años, en el año 50, se le devolvían todos los terrenos, casas, para que justamente no haya tanta diferencia entre el mismo pueblo, diferencias económicas. Pero estos israelitas, estos judíos, ya no tenían cómo hacer para justamente pagar el rescate al séptimo año, y entonces por eso intercede este líder, ¿no? Esto para explicarlo porque muchos pueden decir, bueno, pero ¿por qué no esperaron el tiempo? Sería ya ellos encontraron una condición en la cual esto no daba para más. ¿Y qué hace Nehemías en esto? Bueno, los hace jurar, los compromete, y dice en el versículo 13, y sacudí mi regazo y dije, así sacuda Elohim de su casa y de su beneficio a todo aquel que no cumpla esta promesa. ¿Qué significa esto? Cuando uno hacía esta práctica en el pueblo judío, el sacudirse el polvo, tenía justamente un mensaje que era de maldición. Hay un ejemplo que el Señor nos da en Lucas 10:11, que lo vamos a buscar. Lucas 10:11 dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y acá era cuando uno rechazaba, cuando uno se cerraba justamente a las cosas de Dios. Entonces Jesús también le había advertido a los discípulos, saludad a todos con paz, y si en esa casa no los reciben, sería sacúdanse los pies, y esa paz, justamente esa reconciliación, volverá con ustedes. Entonces acá hace esta práctica Nehemías, sería él se sacude su regazo, sacude su vestidura, su manto, sacude sus pies, como señal de maldición a aquel que no cumpla con la promesa que hicieron. Y además añade y dice, así sacuda Elohim, que esto quiere decir el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Entonces, así sacuda Elohim de su casa y de su beneficio a todo aquel que no cumpla esta promesa. Nehemías, en pocas palabras, estaba diciendo,
maldiga Jehová a aquel el cual no cumpla con la promesa. Así sea sacudido y vaciado. Y dice que toda la congregación dijo amén. Amén en el griego significa que así sea o haga Dios como quiera. Entonces, ellos estaban justamente acatando, ellos estaban abrazando lo que Nehemías le había corregido, se comprometieron a hacerlo, y bueno, y ellos respondieron, haga el Señor como quiera. Ellos estaban siendo conscientes de que se habían comprometido, y como las escrituras también nos enseñan, es preferible no jurar que jurar y no cumplir. Es preferible no comprometerse a algo que comprometerse y no hacerlo. Entonces nosotros debemos de ser conscientes a la hora del compromiso con nuestro servicio hacia Dios y su pueblo. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, queremos servir a Dios y decimos, mirá este cabezón, esta persona. Y sería, hermanos, si nosotros no servimos al pueblo de Dios, no podemos servir a Dios. Porque justamente nosotros, la manera de servir a Dios es ocupándonos justamente de sus ovejas. Fíjese que Jesús lo confronta a Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Apacientas mi cordero? Le vuelve a preguntar. Ya un día lo vamos a compartir ese mensaje porque hay 3 diferentes tipos de respuestas que le da Pedro. No es la misma, no significa lo mismo en la versión que nosotros leemos de Reina Valera, sino que, bueno, después lo vamos a ver en el griego cómo lo especifica. Entonces, la manera justamente de que nosotros sería cuando decimos que amamos al Señor, que queremos servirlo, debemos de ser personas comprometidas, ya que está en juego la reputación del nombre de Dios. No porque Dios va a dejar de ser Dios a causa de nosotros, sino que el nombre de Dios va a ser blasfemado por causa de nosotros. Entonces, cuando estamos justamente nosotros en una tarea, cuando nosotros agarramos el arado, debemos de mirar hacia adelante, debemos de proseguir hacia la meta y hacer nuestra tarea, hacer lo que Dios permitió y nos llamó a hacer. Entonces seamos responsables, seamos personas que seamos comprometidas, ya que podemos justamente ser causa de tropiezo. Y como el Señor Jesús nos dijo, hay del mundo y sus tropiezos y hay de aquel por quien venga el tropiezo. Mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello, sería una piedra grande y echarse al mar, ya que sinceramente horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Entonces, seamos conscientes, hermanos, cuando nosotros nos comprometemos hacia los asuntos de Dios y seamos fieles, seamos personas que de verdad sería, si abrazamos la causa, la abrazamos con todo nuestro ser y participemos de todo lo que el servicio a Dios nos lleva, que no es solamente gozo en el Señor, sino también es a veces sufrir en manos de hombres perversos. Seguimos. Además, dice en el versículo 14, desde el tiempo en que fui designado gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerje, esto es 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Fíjese que Nehemías no hizo acepción de persona. Él fue gobernador durante 12 años del pueblo de Judá. Él estaba ahí justamente como la autoridad máxima y sin embargo él no hizo diferencia de nada, sino que él estuvo a la par. Y acá empieza a explicar, dice, en cambio, tomé parte en la obra de este muro y no adquirí campo alguno. O sea, fíjate qué oportunidad que tenía Nehemías, una persona que estaba económicamente bien, que era una persona de autoridad, una persona a la cual, si se van a las reglas del mundo, le debían tributo, sin embargo él no hizo uso de eso, ni tampoco se aventajó a causa de la crisis económica o la crisis que hubo acá en la región. Él no compró campo alguno, no hizo nada, no compró ni esclavo ni nada, sino que él puso mano a la obra y se hizo uno más. Él se hizo uno más
de entre el pueblo. Dice, además de los judíos y los prefectos, había en mi mesa 150 hombres, sin contar los que venían a nosotros de los países vecinos. Fíjate que acá vuelve a remarcar, no hizo distinción de personas. Nehemías sentó a su mesa no solo a judíos y prefectos, sería personas que estaban en una buena posición, sino que también a 150 hombres que venían de los alrededores a colaborar con la obra. Dice, y lo que se preparaba para un solo día era un buey y 6 ovejas escogidas, y también me preparaban aves y una vez cada 10 días de toda clase de vino. A pesar de esto, nunca exigí el pan de gobernador porque el trabajo era pesado para este pueblo. ¿Y cómo cierra Nehemías este capítulo? Nehemías siempre lo destacó algo. Él era una persona que oraba. Nehemías era una persona que ponía todos los asuntos en Dios. Nehemías era una persona que buscaba glorificar a Dios. Y él hace esta oración. Dice, acuérdate de mí para bien, oh Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. O sea, uno puede decir, mirá qué orgulloso Nehemías. Le está diciendo al Señor, mirá, beneficiame porque hice esto. No, Nehemías era una persona justamente de carne y hueso como nosotros, una persona débil, y cuando le dice justamente a Dios que se acuerde de él para bien, era justamente también para alentar su corazón, para fortalecerlo, a causa justamente de todo lo que conlleva cuando dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de los hermanos de la fe, se levantan personas que buscan el mal. Entonces, todas esas cuestiones que muchas veces a nosotros también nos enredan, es lo mismo que pasó este hombre, este siervo de Dios. Entonces él, una vez que respondió todo, le dice a Dios, acuérdate de mí para bien. Oh Dios, de todo lo que hice por este pueblo, porque lo hizo con una sola motivación. La motivación de Nehemías era el temor de Dios y la compasión hacia el prójimo. Nehemías comprendía justamente lo que Jesús enseña en los 2 mandamientos que encierran la ley y los profetas, que es amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, justamente es eso lo que Nehemías le ora a Dios. Le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Ya que anhelo cumplir tus mandamientos. Anhelo amarte con todo lo que soy y amar a tu prójimo, porque esa es la manera justamente de mostrar de que te amo. Entonces, debemos, hermanos, comprender que este libro nos va desafiando, nos va mostrando cómo es un despertar en el pueblo de Dios. Es un libro en el cual nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos, a sacar conclusiones no rápidas, sino meditadas, en qué estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal a la hora cuando se nos presentan adversidades dentro del pueblo de Dios, y cuál es nuestra reacción, si reaccionamos como Nehemías o si reaccionamos justamente como estas personas que sacaban provecho del pueblo, o como personas que rezongaban de las cosas de Dios, el pueblo que pereció en el desierto, ya que ellos no confiaban en Dios, ya que ellos no entendían justamente que el hombre era hecho a la imagen y semejanza de Dios, que el hombre, como dice en la confesión de fe de Westminster, o en el catecismo, mejor dicho, la primera pregunta que se hace, ¿cuál es el fin principal del hombre? Que es amar a Dios, que es honrar a Dios y es gozar de Él para siempre, que es glorificar a Dios. Y la única manera justamente de glorificar a Dios no es levantar las manos en un culto o levantar las manos en mi casa y repetir como un loro, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sino que la manera justamente de uno glorificar a Dios es haciendo como Jesús nos enseña en el capítulo 17 de Juan, cuando dice,
te he dado la gloria, en esto te he dado la gloria, que he acabado la obra que me mandaste a hacer. Entonces, hermanos, si vamos a glorificar a Dios, seamos personas que justamente cumplen con la tarea que Dios nos designó. ¿Qué tarea nos puso Dios? Él dijo, toda potestad me es dada, por tanto id y haced discípulo a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, seamos valientes, seamos esforzados, seamos comprometidos, seamos como Nehemías, seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, y llevemos a cabo su obra. Bueno, esto es lo que le quería compartir en el día de hoy. El martes que viene vamos a estar viendo la parte 6, que no terminan los problemas. Entonces, vuelvo a repetirle, el Antiguo Testamento nos es un documento en el cual no solamente nosotros vamos a ser ministrados, sino también vamos a ser esperanzados, ya que el pueblo de Dios ha pasado las mismas circunstancias o a veces superiores a las que nosotros estamos pasando. Y esto fue para nuestra esperanza, esto fue justamente para nuestro aliento y no para nuestro desespero. Entonces, seamos personas que recurrimos a las Escrituras, conocemos al Dios de las Escrituras y podamos experimentar al Dios que nos habla la Biblia, ese Dios vivo, el cual habita en los corazones de aquellos que le han entregado su vida, aquellos que han sido escogidos desde la eternidad por su santo decreto, por su santo consejo. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo de tu palabra, Dios mío. Te ruego que amanezca, Señor, cada corazón de aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Habite tu Santo Espíritu trayendo a vida, Señor, cada alma que ha perecido en su esperanza, que se ha secado a causa del pecado, Señor. Tú tienes el poder para levantar de los muertos, Señor, tú tienes el poder para levantar aún esa vida, Señor, que está reducida al polvo, Señor. Tú has levantado al Cristo de los muertos, has vencido al pecado y la muerte y nos has dado tu victoria, Señor. Por eso te ruego, Dios mío, que amanezca tu luz en nosotros, en tu iglesia, bendito Dios. Ayúdanos a ser esforzados, Señor, a llevar a cabo tu obra por la cual, Señor, tú nos escogiste, Dios mío. Sabemos que está tu venida, Señor, que no se tarda, mas hay tarea para hacer, Padre. Que seamos como el profeta Isaías, el cual dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor, que ese sea nuestro clamor, Señor, que ese sea nuestro deseo, Señor, que ese sea nuestro anhelo, Padre, que querramos servirte, Señor, que queramos llevar la carga los unos de los otros, Señor, que no saquemos provecho de las circunstancias difíciles de los hermanos, Señor, sino que seamos humildes, que nos apiademos, Señor, que sobrellevemos la carga de los débiles, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que, Señor, podamos reflejar tu carácter, Señor, para que tú te muestres por medio de tu pueblo, Señor. Como dice en tu palabra, la creación gime a causa de la manifestación de los hijos del Rey, Señor. Que podamos dar testimonio con nuestros hechos, Señor, que somos tus hijos, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguir, Señor, hasta que seamos reunidos nuevamente contigo. Y a ti, solo a ti, sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueblo de Dios, les amamos. El Señor les bendiga grandemente. Le invito para el día sábado a las 20 horas. Vamos a seguir con nuestra clase de confesión de fe. Y ame las cosas de Dios porque eso le va a traer gozo, paz y realmente usted a veces no piensa de que esta vida es tan corta y podemos descubrir tantas cosas de Dios si aprovechamos el tiempo. Entonces no lo desperdiciemos. Saludos, el Señor les bendiga.